del programa de gobierno de la UNE, ¿dónde estamos los inmigrantes? Perfecto. A ver, sí, estuve esta semana en Estados Unidos, llegué desde el sábado de la semana pasada, estuvimos en Florida, en Maryland, en Illinois, en Arizona, incluso en Arizona en 2 puntos, tanto en Phoenix como en Tucson. Pasé al lado mexicano, a Sonora, a Baja California. Hicimos un recorrido bastante extenso por el desierto para ver las condiciones en las que los guatemaltecos lamentablemente les toca transitar para poder ingresar a Estados Unidos. Luego estuvimos en Nevada y ahora aquí en California. La razón por la cual estoy acá es porque yo sí tengo claro el aporte que realizan los guatemaltecos que viven en Estados Unidos a la economía y al desarrollo del país. Más del 97% de los guatemaltecos que viven fuera de Guatemala lo hacen en Estados Unidos. Son más de 4 millones de guatemaltecos los que viven acá, y lo digo categóricamente, más de 4 millones, no son 2.7 millones como dice la Cancillería. 2.7 millones son a los que se les ha entregado en alguna ocasión un pasaporte o una matrícula consular, pero hay muchos guatemaltecos que no saben ni siquiera qué es un consulado, otros que viven muy lejos de un consulado, otros que sencillamente no necesitan del consulado, otros que ni siquiera saben que existe, y otros pues que tienen miedo de salir por miedo a ser asegurados y deportados. Son más de 4 millones y el aporte que esta población hace al desarrollo de Guatemala es increíble. Más de 9.200 millones de dólares fueron recibidos el año pasado en remesas. Este año va a superar los 10.000 millones de dólares, un crecimiento de más de 1.000 millones. Y el siguiente, en 2020, se van a recibir más de 11.000 millones de dólares. Lo preocupante de todo esto es que está equiparando prácticamente el monto total de las exportaciones totales del país. Y esto es muy preocupante porque las exportaciones totales pues es el resultado, son las divisas que ingresan al país, producto de la actividad del país, producto de todo lo que hacemos en el país, de todo lo que exportamos, de todo lo que generamos. Entonces, lamentablemente, nos estamos convirtiendo en un país exportador de personas. Guatemala es un país sumamente rico y yo no termino de comprender la razón por la cual esa riqueza es apenas para un sector muy pequeño y la gran mayoría. La verdad es que como canciller, en el tiempo que pude hacerlo, que fue un periodo bastante largo, logré impulsar reformas drásticas, radicales, que creo que de alguna manera cambiaron el servicio consular. Mi meta cuando yo entré como canciller, habían apenas 11 consulados, yo los dejé en 19, fue un número bastante importante. Mi meta era llegar a 30, desafortunadamente pues tuve que irme del gobierno porque no estuve de acuerdo en la expulsión de la CICIG de Guatemala, porque a pesar de los errores que pudo haber cometido, el balance fue positivo y hizo muchos descubrimientos de actos de corrupción que por supuesto no le gustó al statu quo, no le gustó a la gente, pues obviamente que tiene ciertos privilegios en el país. Pero bueno, debido a esto yo tuve que retirarme y se quedó inconcluso muchas de las obras que inicié, obras que ahora como vicepresidente, si Dios mediante ganamos la elección, quiero completar. ¿Cuáles son estas? Ya dije, encontré en 11 consulados en Estados Unidos, los dejé 19, quiero llegar a 30, esa es mi meta, porque los consulados tienen que estar cada vez más cerca del guatemalteco. Vengo de Las Vegas y el primer requerimiento que me hicieron allá pues fue justamente abrir un nuevo consulado, tener una oficina guatemalteca, y como ellos hay muchas ciudades en muchos estados en Estados Unidos que piden lo mismo. Durante mi gestión, solo para hacer un resumen, abrí Seattle, abrí San Bernardino, abrí Del Río en Texas, abrí en Oklahoma, abrí en Lake Worth en Florida y abrí en Carolina del Norte. Hay otro más de frontera, que en Tucson, Arizona, también lo abrí yo. O sea, fue un avance bastante importante y la idea es llegar a 30 consulados. Pero de nada sirven los consulados si los servicios no son buenos. En ese sentido, vamos a triplicar el número de empleados en cada consulado, pero no enviados desde Guatemala porque sale muy caro, sino que vamos a contratar a los hijos de nuestros migrantes, a los hijos de los guatemaltecos que ya viven acá, que hablan inglés y que son personas pues jóvenes que nos pueden colaborar en la atención de las necesidades de los migrantes. Otro cambio radical que vamos a hacer fue un cambio que yo inicié. A mí me parece injusto que el guatemalteco vaya, gestione su pasaporte, pague 4 couriers y reciba un courier nada más, y además tenga que esperar 6 meses, un año o incluso año y medio para recibir su pasaporte.
siendo canciller, a pesar de que el tema de los pasaportes es un tema de migración y no de la Cancillería, instruí que se comprara el equipo para que en cada consulado se impriman los pasaportes y los guatemaltecos ya no tengan que pagar un courier, los guatemaltecos ya no tengan que esperar 6 meses, sino que la idea es que en cada consulado se impriman los pasaportes, que la espera sea de 20 minutos y que después de 20 minutos de espera obviamente se lleve su pasaporte. Entonces se abarata el pasaporte porque ya no hay que pagar courier y obviamente el tiempo de espera se reduce a 20 minutos. Esto ordené, siendo canciller, la compra de este equipo. Desafortunadamente lo han llevado a pasito de tortuga y hasta ahorita comienzan a implementar algunos de estos centros, creo que 5. Lo que yo pienso hacer como vicepresidente es que se impriman en los 30 consulados que van a existir en Estados Unidos estas libretas de pasaporte para que la gente no tenga que esperar. El otro tema también en el cual tenemos que trabajar es en la asistencia legal, en la orientación legal. Muchos de los guatemaltecos que están acá, son más de 110,000, están esperando un juicio migratorio, están esperando llegar a una corte de carácter migratorio y tenemos que asesorarlos, tenemos que brindarles la mejor asesoría, porque a pesar de que estar en un juicio migratorio, pueden incluso pasar 30 años en el país. Hay personas que tienen un proceso migratorio de los años 80 y gracias a Dios aún continúan acá porque han tenido la orientación legal adecuada, y eso es parte de lo que el consulado pues obviamente tiene que brindar. Otro tema importante en los que tenemos que trabajar es en la atención psicosocial. Muchos de los migrantes que están llegando acá fueron ultrajados, fueron violados, fueron abusados, sobre todo las mujeres y los niños y las niñas a su paso por México. Incluso he sabido de algunos casos de acá mismo dentro de Estados Unidos. Es importante que los consulados cuenten con personal preparado profesionalmente hablando. Estoy hablando de psicólogos que puedan dar un seguimiento y una atención personalizada a estas personas que han sido abusadas o que han sido violadas porque ellos tienen un problema muy serio. Ya lo estamos haciendo. Yo lo comencé a hacer cuando fui canciller en los consulados en México, pero es importante hacerlo aquí en Estados Unidos también para que la atención sea integral y que el migrante pues reciba esa atención muy particular. En fin, son algunas de las ideas que pienso implementar siendo vicepresidente de la República. Tengo la moral para hacerlo. Cuando fui canciller impulsé muchas de estas medidas, las cumplí. Lamentablemente pues no me dio el tiempo para poderlas concluir por el hecho que señalo, que tuve que irme porque no estuve de acuerdo con que se expulsara la CICIG de Guatemala, pero ahora tengo la oportunidad, si Dios nos lo permite y el pueblo de Guatemala nos da la oportunidad de ser vicepresidente y poder impulsar todos estos cambios desde la vicepresidencia de la República. Puntualmente, en cuanto a los empleados consulares, hay muchas quejas hacia ellos, sin embargo, y eso usted también lo conoce, trabajan sin seguro, sus sueldos son prácticamente parejos, no importando la ciudad donde vivan. Prácticamente no tienen prestaciones más que su sueldo. Se va a mejorar eso, se les va a dar para que ellos se sientan más motivados y que se traduzca en una mejor atención. Entonces, ¿cómo se va a evitar que nuevamente se incurra en escasez de cartillas y cómo se va a ayudar a los empleados consulares? Entonces, si tuvimos una escasez de cartillas fue porque empresas guatemaltecas que estaban proveyendo ese servicio se opusieron a la compra afuera, por obviamente seguir vendiendo a un precio y a costa de los guatemaltecos. O sea, fue terrible lo que se pasó, pero impugnaron todo el proceso y el proceso de licitación pues tiene sus tiempos, tiene sus momentos. El Ministerio de Gobernación, en particular la Dirección General de Migración, ya no los pudo llevar a cabo. El Congreso autorizó, ya cuando la crisis la teníamos prácticamente, cuando el agua la teníamos en la nariz, no en el cuello, en la nariz, el Congreso autorizó que se comprara apenas, si no mal recuerdo, 500,000 de cartillas fuera del proceso de licitación, con los cuales se hizo frente a la crisis, pero todo tiene su origen en un tema de corrupción, y un tema de corrupción de las empresas, porque son ellas las que no querían dejar de venderle al Estado a un precio pues realmente grosero, porque si afuera se podían comprar más baratas, ¿por qué teníamos que seguirlas comprando dentro de Guatemala? La existencia de las libretas es un tema que depende del Instituto Nacional de Migración, ahora Instituto, ya no Dirección General de Migración, y por supuesto este es un tema que tenemos que revisar permanentemente. Yo creería que la compra de libretas tiene que asegurarse por lo menos la existencia de 5 años.
por lo menos, para no volver a pasar esto, y estar comprándolas cada 3 años, de tal manera que tengamos por lo menos 2 años de existencia de libretas en el Estado. Claro, estas son políticas de Estado que en su momento tendrán que ser definidas, pero yo creo que se trata de previsión, se trata de ver de manera previsoria las cosas y no estar saliendo a montar procesos de licitación 3 meses antes de que las libretas vayan a dejar de, vayan a acabarse. Yo creo que es un tema de previsión, así que el Instituto Nacional de Migración tendrá que preverlo eso y desde luego comprar las libretas más baratas. Y si esas las encontramos en Alemania, en Corea, pues será ahí donde se compren, pero lo que no podemos es seguir permitiendo que hagan negocio y su agosto con los recursos del Estado y particularmente pues vendiendo productos que pueden conseguirse mucho más barato fuera. La segunda pregunta es con respecto al personal de la Cancillería. En efecto, yo soy el primero en reconocer que nuestro personal, digo nuestro porque fui diplomático 28 años y me cuesta pues no hablar con un sentido de pertenencia. Muchos de ellos son personas con mucha mística, con mucho corazón, con mucha entrega. Muchos de ellos, como usted lo dice, ganan un salario que muchas veces es poco para la ciudad en la que viven, no les alcanza la renta. El caso de San Francisco, tienen que vivir a 2 horas de San Francisco porque no les alcanza. O sea, una renta en enero San Francisco representaría un 20-30% más de lo que cuesta, de lo que ganan. Entonces sí es correcto, no tienen seguro médico. Básicamente lo que tienen es su salario, su 1.14 y su aguinaldo, que además no es el salario completo, sino que es menos de la mitad por diversas circunstancias. Cuando fui canciller, nosotros intentamos hacer alguna mejora salarial. Esto tiene que ser aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas y tiene que ser aprobado obviamente en el presupuesto de la República por el Congreso. Es un esfuerzo que hay que hacer porque mucha gente lo merece. Hay muchos funcionarios que han dejado a sus hijos en Guatemala o que no los pueden atender, y obviamente lo que usted señala es correcto. Hay que trabajar en los consulados móviles. Yo recuerdo que les exigía hacer por lo menos 3 consulados móviles al mes. Eso significa un fin de semana de descanso, y en efecto esto lo sabe muy poca gente, y si se enferman, Dios me libre, no tienen derecho a enfermarse porque lamentablemente no hay un seguro, lo cual sí lo cotizamos y lo trabajamos, pero desafortunadamente en las penurias en las que siempre está el Estado de Guatemala nunca se logra. Por eso es que mi propuesta de duplicar o triplicar el personal, me estoy refiriendo al personal local. No me estoy refiriendo a traer personal de Guatemala, porque traer personal de Guatemala saldría mucho más caro y muchas veces no lograríamos el efecto que queremos. Y el personal que necesitamos es personal en ventanilla, es personal que agilice las consultas de los guatemaltecos, las gestiones de los guatemaltecos. Entonces, el más indicado obviamente son los jóvenes, son los hijos de los migrantes. Ellos pueden tener un primer empleo en el consulado, en lo que estudian, en lo que se preparan para la universidad. Ellos pueden tener un primer empleo que les permita obviamente tomar experiencia, y esa es la idea, poderlos contratar acá. Claro, respecto al personal de carrera, que es diferente, hay que mejorar sus condiciones definitivamente, si no lo que vamos a lograr pues son tristemente más divorcios, más familias separadas, necesidad por el trabajo, no se pueden traer a la familia, están separados, y eso pues también genera un drama familiar bastante terrible. Es un imperativo mejorar sus condiciones. Lo que pasa es que un Estado con tanta necesidad y con tan poco recurso, y que además tanto recurso que se roba la corrupción, lamentablemente no se ha podido hacer. Olvidé, dentro de los cambios que vamos a implementar en el consulado, que también lo inicié siendo canciller, es el no pedirle más a los migrantes su partida de nacimiento. La partida de nacimiento la tiene que proveer el Estado. Ese es problema del Estado, no del migrante. El migrante mucho hizo con llegar aquí, mucho hizo con atravesar desiertos, atravesar ríos, atravesar una muralla, un muro, y estar acá. ¿Con costo o sin costo? Sin costo, no, sin costo. El Estado tiene que asumir ese costo. Y esto es un tema que tenemos que arreglar con RENAP. Claro, como canciller iba a hincarme a la RENAP que me hiciera los favores. Ahora como vicepresidente recibirán una orden. Claro, el RENAP es independiente, pero obviamente algún tipo de coordinación tiene que tener con el Ejecutivo, y es importante entender que ninguna institución del Estado está para ganar recursos, está para servir, y el servir es lo más importante. Aquí lo más importante es ver cómo logramos satisfacer pues las necesidades de una población migrante cada vez mayor, de una población migrante que mantiene el país, y deberíamos de pasar del discurso de reconocer la voz del migrante a acciones concretas que permitan ayudar a los guatemaltecos que viven acá, por lo menos a facilitarles la vida con sus trámites. Candidato,
hablar de si Guatemala está preparado o no para tener una mujer presidenta es un machismo, con todo respeto. Ujú, Y yo sí. creo que tenemos que superar esos tabús. Todos los hombres y todas las mujeres valemos por igual. Todos somos hijos de Dios. Y yo creo que solo en Guatemala podemos seguir pensando que si está preparada para una mujer. Pero es que por el amor de Dios, tenemos que dejar el machismo atrás. Sandra es una gran gerente, es una gran administradora. Lamentablemente la han satanizado, lamentablemente la han atacado durísimo en las redes por el hecho de ser mujer. Si es parte del subdesarrollo mental que tenemos, es precisamente el hecho de atacar a una persona por su género. Pues esa es parte de lo que tenemos que superar. Y otra cosa es, parte de los ataques es porque estamos priorizando ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. O sea, yo no logro entender como un cristiano que sabe muy bien que el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios es amar al prójimo, puede atacar el solo hecho de ayudar a un ser humano. Lo que tenemos que atacar es el clientelismo y la corrupción y la politiquería en los programas sociales. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Tenemos que evitar a toda costa que los programas se politicen. Tenemos que evitar a toda costa que los programas sean corruptos. Y yo soy el primero en que lo voy a denunciar. No tenemos que permitir que alcaldes, gobernadores o diputados se metan en la distribución de los programas. Tienen que ser una agencia nacional, pero eso lo tenemos que trabajar. Pero eso es diferente a decir que los programas no sirven. Si no aplicamos programas sociales en Guatemala, difícilmente, no difícil, imposible que bajemos de esos niveles y países. Un error en Guatemala es descalificar a alguien porque ya gobernó. Con todo respeto, me parece ridículo. Me parece ridículo porque debería descalificarse a alguien por ser corrupto, por ser ladrón, pero no por haber gobernado. Yo estuve 28 años en el Estado, yo soy honesto. Y si algo tengo es mi moral y mi frente bien en alto. Y lo que tengo es experiencia en el Estado. Y esa experiencia la quiero poner precisamente a favor de los guatemaltecos. El grave problema, el grave error que cometemos es elegir a alguien que creemos que por nuevo no va a hacer tonteras. Y el problema aquí, el primer elemento es el conocimiento del Estado. Si una cosa es ser gerente de una empresa y otra cosa es llegar a ordenar el Estado. El Estado es bien complejo y quien no lo conoce le va a tomar más de un año poderlo conocer. El Estado es realmente complejo. Entonces, yo creo que un elemento a tomar en cuenta no es si ya hizo gobierno o no. El elemento a tomar en cuenta es si fue corrupto o no fue corrupto, o si hay elementos, pues obviamente, que puedan incidir de manera negativa. Usted renunció en el momento en que el gobierno de Jimmy Morales le ordenó que declarara non grato a Iván Velázquez, el comisionado de la CICSI. Esto implicó que usted dejara su carrera diplomática de 28 años, que haya sido prácticamente el único ministro canciller que haya superado el cambio de administración. ¿Mantendrá esos mismos valores, esos mismos principios como vicepresidente en el momento en que hay alguna amenaza al orden constitucional o que vaya contra sus principios alguna política? Esos valores y principios los tengo de mi padre y de mi madre desde el vientre materno, y los he mantenido toda mi vida. Aunque eso implique enfrentarse con la presidenta. ¿Y no lo hice ya? ¿Cuántos gobiernos he atravesado? ¿Cuántas crisis he atravesado? ¿Me pueden acusar de algo? Me podrán inventar cosas y atacar en campañas negras, pero bueno, son los mismos de siempre. Es un error cerrar las puertas al migrante, todo porque aquí hay un interés claro del gobierno y es quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y está bien, usted tiene que trabajar con el gobierno de Estados Unidos porque es el principal aliado. Lo que no puede es en detrimento de su gente, en detrimento de su población. No solo no le genera oportunidades, no solo están en la miseria total e incrementándose la pobreza. Este gobierno ha generado 440,000 pobres más. Cuando este gobierno inició había un 59.3% de pobreza. Hoy hay un 61.6%. O sea, encima de que no solo no genera las condiciones adecuadas de desarrollo, le cierra la frontera, los criminaliza. O sea, es un pecado la verdad. Vea, lo que hay que actuar es con coherencia. Con Estados Unidos hay que trabajar de la mano y hay que trabajar coordinadamente. El presidente Trump lo que tiene es una preocupación terrible, obviamente, por el tema de la migración. Usted tiene que partir el tema de la migración en dos. Uno es la atención a los migrantes que ya están aquí adentro, de lo cual ya hablamos, y lo otro es qué vamos a hacer para que no vengan más personas. A ver, para que no vengan más personas, la solución no es hacer un muro o poner soldados en la frontera. La solución es generar desarrollo en Guatemala, y ahí la importancia de los programas sociales. Mire, la diferencia entre un guatemalteco y otro ciudadano de otro país de Centroamérica es que al guatemalteco no le gusta migrar. Si el guatemalteco encuentra empleo en Guatemala y encuentra una condición económica apropiada, se va a quedar en Guatemala. Es así.
a diferencia de otras nacionalidades. Entonces, lo que tenemos que generar son las condiciones para que ellos se queden allá. Y los programas sociales buscan en el cortísimo plazo pues generar esas condiciones para bajar la migración. Entonces, vea, está bien, hay que trabajar de la mano de Estados Unidos, pero trabajando en el enfoque apropiado. El enfoque apropiado es la generación de desarrollo en Guatemala. Y la generación de desarrollo es la generación de condiciones, que la gente tenga comida, que la gente tenga dinero en la bolsa, que la gente pueda mandar a sus hijos a la escuela, que tenga salud. Y todo esto lo vamos a lograr con los programas sociales que le acabo de explicar. ¿Sí revertirían ustedes la decisión unilateral del gobierno de Guatemala de terminar el trabajo con la CICIG? Vea, nosotros la propuesta nuestra, porque se han metido en una polarización espantosa, la propuesta nuestra es que es el pueblo el que tiene que decidir. La verdad es que la única forma de poder acabar con toda esta polarización, con todos estos dimes que estoy a favor, que estoy en contra, que muchos son net centers, o sea, mucho de lo que está ahí son net centers, pagados obviamente por sectores interesados, es pedirle al pueblo, vamos a pedirle al Congreso que convoque una consulta popular en los primeros 100 días de gobierno para que sea el pueblo el que decida si está de acuerdo en que continúe un modelo de la comunidad internacional que nos apoye en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el resultado pues ya lo veremos cuál es, ¿verdad? Que va a ser positivo desde luego. ¿Pena de muerte, sí o no? La pena de muerte es un populismo. Desde que nosotros somos, suscribimos y somos parte del Pacto de San José, la pena de muerte no se puede aplicar. El candidato que ofrezca la pena de muerte es un populista y es un mentiroso, porque la denuncia del Pacto de San José tomaría por lo menos 10 años, por lo menos. Y el día que lo hagamos, bloques como Europa e incluso Estados Unidos, que no es miembro del Pacto de San José, nos van a sancionar el comercio por habernos retirado de ese instrumento internacional que es en materia de derechos humanos. O sea, la verdad es que a mí me molesta que los candidatos jueguen con los sentimientos de la gente, jueguen con la rabia de la gente y sobre todo jueguen con la rabia en contra de su propio prójimo, porque desearle la muerte a nadie no es de Dios. Y yo soy una persona que por muy enojado que esté, por muy molesto que esté, yo sé, no estoy en capacidad de hablar cuando me hayan tocado un hijo, gracias a Dios no me lo han tocado, pero creo que no se vale jugar con los sentimientos de la gente. El Pacto de San José, para denunciarlo tomaría demasiado tiempo, no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, y el día que suceda, si es que lo logran, que yo lo veo bien difícil, porque el Pacto de San José es un pacto en materia de derechos humanos y de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la República está por encima del ordenamiento interno, y la máxima ley del ordenamiento interno es la propia Constitución, o sea, prácticamente lo está poniendo por encima de la propia Constitución. Así le duela a algunos doctos en la materia, pero la propia CC en varios fallos, en varias opiniones consultivas ha determinado esto, que todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la propia Constitución. O sea, no sería fácil, y si lo llegaran a lograr, yo le aseguro que muchos bloques, incluyendo la Unión Europea y los mismos Estados Unidos, sancionarían el comercio con aranceles por salirnos de un tratado en materia de derechos humanos tan importante. Primero, que la democracia la construimos todos los guatemaltecos, que la democracia no solo es un ejercicio de elegir, también es un ejercicio de cogobernar y participar en los gobiernos. El problema es que en Guatemala estamos acostumbrados a llamarle democracia al día de la elección y nada más, pero luego el gobierno se cree empoderado, se empodera, cree que tiene el mandato del pueblo y hacer lo que quiera, y no es así. Hay que gobernar con el pueblo, hay que tratar de encontrar las mejores soluciones. Hay que vivirse el día de las elecciones, hay que vivirlo, hay que gozarlo. La verdad que yo desde muy pequeño, yo sigo empadronado en Izabal, en Morales, de donde soy, porque precisamente aprovecho el día de la elección para hacer un viaje familiar, estar con mis papás, debatimos en la mesa por quién vamos a votar. Bueno, ahora espero no me debatan mucho, pero siempre debatimos, aprovechamos para hacer una gran fiesta, y en este caso en Estados Unidos pues tenemos que celebrar que finalmente se logró en el voto en el exterior. Desafortunadamente y de manera injusta no van a poder votar todos los guatemaltecos que están acá, primero porque me parece errada la decisión del Tribunal Supremo Electoral y discriminativo de solo colocar mesas en ciertas ciudades, cuando los ciudadanos guatemaltecos están prácticamente regados por toda la Unión Americana. En el peor de los casos tuvo que haberse instalado mesas en todos los consulados, en los 19 consulados que actualmente hay acá. Me parece una equivocación garrafal del tribunal. Y luego el proceso mismo de empadronamiento de los guatemaltecos acá. No fue serio, no fue coherente, pero bueno, pues veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Lo importante es que ya pueden votar, va a ser el primer proceso electoral, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para en 4 años. Y yo ya como vicepresidente, si Dios así lo permite, voy a trabajar de la mano con ellos para ponerles a la orden todos los consulados, primero ellos van a ser 30, para con tiempo poder preparar el
próximo proceso electoral y que todos los guatemaltecos que estén en Estados Unidos puedan votar y romper un paradigma. El paradigma de todos los países que tienen voto en el exterior es que vota menos del 1% de su población fuera. Ese paradigma, los guatemaltecos somos de romper paradigmas y creo que lo podemos romper, y yo creo que la democracia que nosotros vivimos, esa fiesta democrática que vivimos cada 4 años, nos va a embargar, y nosotros, primero Dios, en 4 años podemos romper ese paradigma. Y ahora pues tomémoslo como un primer laboratorio, como un primer ensayo, y los que tienen el derecho, los que pueden ejercer ese derecho, pues adelante, Dios los bendiga, y hacer la mejor elección. Recuérdense que lo más importante es elegir gente honesta, gente capaz, gente con actitud, y sobre todo que tengan planes de gobierno, planes de Estado que puedan implementarse, porque los problemas de Guatemala no se van a corregir en 2 años ni en 4, se van a corregir por lo menos de 15 a 20 años si aplicamos las mismas políticas de Estado, sin importar quién gobierne, pero continuar con políticas de Estado. Así que un abrazo fuerte a toda la población guatemalteca que vive en Estados Unidos. Ustedes son el sostén de la economía de Guatemala. Sigan adelante, sigan por favor apoyando a sus familias en Guatemala, que al final de cuentas hay que recordar que algún día vamos a rendir cuentas ante Dios, y lo importante es que hicimos por el prójimo. Muchas gracias.